Y por eso vamos a hablar ahora con nuestro especialista, ya recuperado, Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Hola, buen día. ¿Cómo andan, Emilio? ¿Qué haces, Ariel? ¿Qué Tanto dice? tiempo. Se lo escucha bien, ¿eh? Acá estamos recuperados, por suerte. Bueno, ¿estuvo bien en este periodo o la pasó con algunas dificultades más severas? A ver, fue leve. No me puedo quejar frente a los cuadros que han tenido otros conocidos, pero tuve particularmente 2 días un dolor de cabeza que sí, sí, no pude ni caminar. El dolor de cabeza más fuerte que he sentido en mi vida. Ujú. Así que, pero bueno, eso fue lo más grave que tuve. Así que nada, ¿Y nada se más. pasó solo? Aisladísimo, solo. No, me refiero al dolor de cabeza. ¿No tuvo que medicarse para eso? Sí, pero no hacía efecto. Ajá, bien. Me tomaba, primero empecé con paracetamol, 1 gramo, y no pasaba nada, y después pasé el ibuprofeno y tampoco bajaba. Y lo último que le pregunto sobre esto, para no invadir su intimidad, es Sí, si nos cuenta si usted estaba vacunado y si usted sabe cómo se contagió. sí, estaba vacunado con una dosis de la vacuna Sinopharm, y sí, sí, también sé cómo me contagié. Un Bien. contacto estrecho ¿Y usted muy se claro. cuidaba? Eh, Absolutamente. ¿Cómo? Sí, sí, me cuidé absolutamente, y justamente me contagié en un descuido, en Bien. compartir una situación Ujú. social por la fecha del Día del Amigo, sin barbijo, en al aire libre, pero éramos varias personas sin barbijo cerca, y bueno, pasó. Bien. Bien. Y además de usted, ¿algunos de sus amigos o amigas también se contagiaron? No, fui el único. Bien. Pero Ujú. además tenían AstraZeneca, parece que, que funcionó mejor la otra, como Claro, prueba claro, porque empírica. usted Bueno, estaba vacunado, claro. Sí, porque y yo llevaba los 20 días de... Ah, Juan perfecto. Manuel, le preguntamos esto, que es un poco parte de su intimidad, sepa disculpar, No hay solo problema. para, para que nuestros oyentes y algunos remolones que también nos escuchan, remolones en el sentido de los cuidados frente a esta situación, sepan que la gente se contagia y en qué circunstancias, incluso aquellos que tienen una cierta protección con alguna vacuna. Así es que aquellos que se andan haciendo los piolas, diciendo que son más fuertes y que las vacunas no inmunizan y que a ellos no les pasa nada si se sacan el barbijo, qué sé yo, sepan que lo mismo se contagia. Sí, sí, sí. Sí, y Bueno, probablemente mis síntomas hubieran sido peores si no hubiera no estado vacunado, porque fue muy leve, fueron 2 días de síntomas nomás. ujú. Bueno, ¿y esto ha afectado su economía No, por suerte no. y la Así economía del que país tampoco? la economía del país muchísimo la afectó. Sí, justamente, bueno, ahí para entrar en tema, Sí. Sí, sé que ya lo hablaron el viernes con Raúl Mercó, este informe de Colatina que le llamaron Pimedemia, que tuvo mucha repercusión sí, mediática y en el mundo de las cámaras empresarias. Pero hay un dato que me interesa hacer foco, a ver, porque, bueno, así en síntesis, ese informe de Pimedemia lo que ha estudiado es cuántas empresas cerraron, según datos oficiales de la FIP, durante la pandemia. sí, Y llegaron a la conclusión que cerraron un número aproximado de 20.000 empresas, lo que representa el 4,2% del total de empresas de la Argentina que cerraron, que nos lleva al mismo nivel de cantidad de empresas que el 2008. Primera observación, digo, de la cantidad de empresas, es un dato importante porque es un dato que habla de alguna manera, digo, no es taxativo, pero de alguna manera habla de la distribución de la riqueza. ujú, O sea, porque tal vez el PBI lo podemos recuperar, pero si no se recupera la cantidad de empresas, estamos en una situación de una economía más concentrada. Y sabemos positivamente que a mayor concentración, menor tasa de ocupación. Perdón, claro, sí, menor tasa de ocupación. O sea, genera menos trabajo Sí. cuando se concentra la economía en pocas empresas. Y hay más trabajo cuando la economía se distribuye en más empresas. se Y además otro dispersa factor que le en más disputa, bocas. además otro factor que le disputa la agenda política a la política, desde los sectores concentrados de la economía. Totalmente, se vuelve más complejo todavía la gobernabilidad en la Argentina, producto de la concentración de la riqueza y el poder que
que sostienen estas empresas concentradas. Y bueno, Sí. justamente, bueno, el dato que da es ese fue el foco de las noticias, de las 20.000 empresas que cerraron durante la pandemia, entonces le llaman la pymedemia por el impacto que tuvo en las pymes. Pero el informe dice que la evolución de la cantidad de empresas en Argentina ha pasado por 3 periodos claramente, dice. Que esto lo anunció Raúl también, entre el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Cristina, que es entre el 2003 y el 2011, las empresas argentinas crecieron en un 60%, impresionante ese fenómeno. También estuvo, como decía Raúl, estuvo acompañado de una serie de indicadores muy positivos en ese contexto. Después pasamos a otro estadio, que es entre el 2012 y el 2017, donde se estancó la creación de nuevas empresas. Y después pasamos entre el 2018 al 2019, una pérdida de 18.000 empresas. Y ese es el dato que yo creo que dice todo. O sea, el último año del gobierno de Mauricio Macri se perdieron tantas empresas como durante la pandemia. Lo cual pone en evidencia que la crisis del 2018 al 2019 fue mucho peor a veces de la que se da a mensurar en los análisis económicos, de muchos especialistas que aparecen Y por los grandes medios. justamente, Juan Manuel, se minimiza ese dato porque ese dato pone en evidencia la actuación de este gobierno anterior que estaba fundado, que estaba asentado en la capacidad de los economistas que participaban en el gobierno o de los empresarios que participaban en el gobierno, que se suponían que tenían una experiencia, una expertise, un background de altísimo nivel y que iban a llevar las cosas a niveles superlativos. Nada de esto se confirmó, lo único que se confirmó es que hicieron negocios para ellos, para sus empresas, para sus amigos, con militones, favorecedores y lo demás de la economía no les importó, por más que sabían que estaba sucediendo. Y si Sí, esto se verifica en los informes y se hace hincapié y se publica, bueno, quedan peor Sí, parados de pero los que ya están, ¿no? probablemente hay un factor que seguramente Juan Manuel Gisper nos lo va a explicar mejor y tiene que ver con que toda esa cantidad de empresas y microempresas y pymes que cerraron ese periodo 2018-2019 durante la gestión anterior, no han tenido al menos una capacidad de manifestación como para que el resto de la sociedad entienda qué es lo que ocurría. Sin embargo, digo esto, a propósito de este informe de Colatina, si se difunde, se divulga y se transmite con absoluta frecuencia y se amplía esto al resto de la sociedad de lo mal que nos va en pandemia. Y que esta no es una distinción menor, porque digo, muchas veces son No, está los bien mismos afectados Sí. quienes parecen que prefieren estar afectados y no hacer algo para virar esa situación, ¿no? Digo esto también viendo que imposible disociarlo de la escena política vernácula y sobre todo en las PASO, en donde Vargas Arizu y Badaloni, para poner dos expresiones muy conocidas del mundo empresario, conformaron una lista, entre comillas, para competirle a Alfredo Cornejo, Julio Cobos, Mariana Jury, etcétera. Por lo cual queda claro que ellos se sienten parte, aunque sea parte minúscula, de un frente, de un movimiento, no movimiento, pero sí de un frente electoral o de una alianza electoral como es la de Juntos por el Cambio. Sin embargo, del otro lado, digo, si podemos hacer una distinción o una analogía, en el caso de Adolfo Brennan, que también es un empresario, y de Carlos Giannisotto, que es un dirigente gremial empresario y además empresario, no fueron a competirle al frente de todos. Hicieron un partido aparte, un movimiento aparte que es el Partido Federal. Digo, esta distinción me parece que es digna de un análisis interesante en relación a la mirada que tiene el sector productivo de Mendoza. Claro. Bueno, ahí Ariel, la verdad, y Emilio dijeron un montón de aspectos que tiene varias líneas de análisis.
el dato, este que decías Ariel recién, no solamente, fíjense que las pymes no han tenido la capacidad organizativa, institucional, gremial, para poder pegar el grito en el cielo, ni en el 2018-2019, cuando fue este cierre durante el gobierno de Macri, ni durante el 2020 en el gobierno de Alberto tampoco. Fíjense que este dato y la noticia que se viralizó por todos lados, surge un informe de una consultora privada. O sea, las cámaras o las entidades gremiales empresariales tampoco tienen la capacidad de generar el dato y el análisis del dato como para lograr ese impacto mediático y impactar en la agenda pública. Que habla de la debilidad institucional que tienen las pymes, que lo hemos mencionado varias veces. El otro aspecto que estabas mencionando, Ariel, me parece fundamental, porque de alguna manera esta línea interna del Frente de Cambia Mendoza, que encabeza Vargas Arizu, que han generado como una interna empresaria. El planteo de Vargas Arizu y los que acompañan a Vargas Arizu es como la interna dentro de Juntos por el Cambio que representa sector empresario productivo. Y hablan de eso, de la producción y el empleo. Y fíjense lo que decía Ariel, que terminan acompañando, porque en realidad formar parte de unas PASO es acompañar a la lista, al oficialismo mendocino, que es parte de Juntos por el Cambio Nacional, a un gobierno que fijó políticas que destruyeron 20.000 pymes, tanto como una pandemia. La verdad que, y aparte, justamente el ejercicio que les quería proponer yo en esta columna, era decir, bueno, si sabemos fehacientemente que entre el 2003 y el 2011 hubo un crecimiento del 60%, que entre el 2012 y el 2018 se estancó ese crecimiento, y empezó el declive entre el 2018 y el 2019, esto perfectamente nos permite saber cuáles fueron las variables que impactaron para que crezcan las pymes, para que se estanquen las pymes y para que crezcan las pymes. O sea, es muy fácil poner blanco sobre negro. Claro. ¿Qué pasaba durante el 2003 al 2011? Bueno, una serie de variables que de ninguna manera pienso acabar ese análisis, pero a grandes rasgos teníamos un tipo de cambio competitivo, es decir, que la Argentina era barata en dólares, era caro para nosotros comprar afuera y barato para los de afuera comprar acá. Esto permitía aumentar las exportaciones y aumentar la producción industrial, porque era más barato producir cosas en Argentina para venderle a los argentinos que importarlas. Había un crecimiento constante del poder adquisitivo, producto de una política pública de las paritarias nacionales, volvieron a ser un tema de agenda central, donde se recomponía el salario por encima de la inflación, que es parte de los objetivos que están ahora, digo, para poner blanco sobre negro, aunque es un objetivo que todavía no lo alcanzan. Teníamos alto valor de las commodities argentinas, teníamos un buen nivel de retenciones a las exportaciones, teníamos financiamiento subsidiado a las inversiones productivas, otra variable que hoy está. Teníamos subsidios a los servicios, esto se llama en muchos casos salario indirecto, que es aquel salario que la persona no percibe de forma indirecta cuando le subsidian el gas, la luz, el transporte. Claro. Le permite pagar menos, por lo tanto ahorra de su salario. Claro, se dicen ingresos indirectos. Sí, sí. Tenemos una inflación bastante controlada durante esos años, teníamos un control de importaciones, esto generaba superávit gemelo, tanto en la balanza comercial como en el fisco, crecían las reservas del Banco Central, nos desendeudábamos, etcétera. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Bueno, todas esas variables se invierten. Claro. Digo, el tipo de cambio se mantiene competitivo, pero no con el objetivo de ayudar a desarrollar estos sectores industriales que veníamos mencionando, sino solamente para beneficiar al sector agroexportador. Nada más. Porque se le sacan las retenciones, se saca el financiamiento subsidiado, se pone todo el estímulo en el capital financiero. Esto que hablábamos siempre, que los diarios de esa época era las LEVAC que están en tal porcentaje, ahora las LELIQ que están en el 70% de interés. Toda la discusión de la economía. Se promueve la especulación financiera. Claro, pasamos a una discusión de la especulativa. Se eliminan los organismos o se debilitan los organismos de control de la economía. Por ejemplo, se saca una de las cláusulas por las cuales los capitales que ingresan a la Argentina para generar inversiones tienen que quedarse por más de un periodo de tiempo. Se elimina esa cláusula. Sí, se eliminan los controles de tipos capitales. traían guita, la transformaban, hacían su producción especulativa de dinero, su multiplicación de dinero, y se la llevaban de nuevo afuera a sus
paraísos fiscales, como dicen ellos, que en realidad son guaridas fiscales. Ujú. Y, Bueno, y eso benefició a todo un sector que no solo que hace especulación, especula sin producir, sino que lo puede hacer porque tiene altísima concentración de dinero guardado. Yo quisiera hacerlo, yo quisiera hacer esa transacción y para eso tengo que tener dinero. No, con los sueldos de los docentes, de las amas de casa, de los médicos, de los pequeños profesionales, no alcanza, no podés especular financieramente. exactamente. Bueno, fue una política decidida, concentrada en ciertos sectores de la economía. Digo, más allá de los empresarios amigos, había sectores económicos muy beneficiados con esas políticas, pero sabemos que esos sectores no son las pymes, y no la producción y el empleo, porque Claro. durante ese periodo, con esas medidas, se perdió producción y se perdió empleo. Y fíjense ustedes, trayéndolo a la política y a la economía local, esta lista de Vargas Arizu no solamente que es parte de la alianza política que determinó estas medidas a nivel nacional cuando fue Que ellos gobierno. hasta la conformación de esa lista, Juan Manuel, lo venían disimulando, no decían directamente somos parte de este plan de gobierno. Sí, al contrario, incluso en ámbitos privados eran bastante, digo, tenían discursos bastante hostiles contra el gobierno, las medidas del gobierno nacional de Macri en ese contexto. Sí, sí, Pasa que era indiscutible, pero aparte quien encabeza esta lista, o quien el referente de esta interna, Cambia Mendoza, de Vargas Arizu, tiene un discurso mucho más ortodoxo inclusive que las políticas que aplicó Macri durante su sí, gobierno. O sea, incluso esas medidas que nosotros mencionamos, que fueron contradictorias contra las que del 2003 al 2011, que son las que hicieron crecer la economía, el Vargas Arizu propone medidas mucho más drásticas. claro. Y acá hay otro factor. Nosotros, bueno, básicamente digo, analizar estos tres periodos nos permite distinguir y poner blanco sobre negro sobre qué medidas hacen crecer las pymes y el trabajo y cuáles medidas no. Digo, está clarísimo, no las ve quien no quiere solamente. Y en este informe de Colatina, si uno lo lee tranquilo, encuentra parte de esta explicación. El otro aspecto es que, digo, yendo a Mendoza, que en ese contexto donde en la nación se aplican estas medidas que generan la destrucción de 18.000 pymes entre 2018 y 2019, en Mendoza, que gobernaba Alfredo Cornejo, que era parte de esta alianza política del gobierno de Macri, toma 500 millones de dólares de deuda y genera una deuda en dólares muy alta, que para colmo, cuando viene la devaluación del 2018, que eso no fue responsabilidad de Alfredo Cornejo, fue una decisión nacional, pero la decisión de endeudarse en dólares en Argentina nunca es una decisión sustentable. No, y aparte Claro. formaba parte de una coalición y no era un rango menor, porque era presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, uno de los tres partidos que componían la alianza. Tampoco podemos hacernos los distraídos con las responsabilidades que le cabe a cada cual. No, digo que no fue decisión del gobierno de Cornejo devaluar la moneda y que la deuda que él había tomado se vuelva casi impagable. No, pero era parte de la coalición en donde Sí, tenía un papel importante, ¿no? Sí, Más sí, allá de... pero fíjense que Cornejo, si uno registra entrevistas que él daba, su principal queja era que no lo dejaban formar parte de la mesa decisoria. Bueno, Su reclamo sí, pero si hubiera constante. pegado dos ¿y o qué tres hizo? gritos ¿Y en qué ese hizo con sentido, lo hubieran escuchado. con los 500 millones de dólares? ¿Qué hizo? Claro, eso es lo que iba a decir, porque hoy, digo, Mendoza en ese contexto que estamos mencionando, de una caída estrepitosa de las pymes, del empleo, etcétera, Mendoza se endeuda en coherencia con el gobierno de Mauricio Macri, que también se endeuda a niveles altísimos en dólares, y no se endeudó para generar un shock de inversiones. Porque si vos te endeudás a esos niveles, fíjense que estamos hablando de Portezuelo el Viento, que hablamos de la obra del siglo, y Alfredo Cornejo en un año, porque Portezuelo el Viento va a ser una obra que se financia a lo largo del tiempo, estima que va a durar unos 5 o 6 años o más el desarrollo de esa obra. Bueno, acá Alfredo Cornejo se endeuda con la mitad del presupuesto de Portezuelo el Viento en un solo año. No sabemos bien a dónde fue para esa plata, lo estamos estudiando. Sabemos que una gran parte de eso fue a obra menor,
maquillaje que se le dice del espacio Bicisendas, público. Hubo plazas. bicisendas, plazas que no estaban arregladas, la arregló nueva. Sí. Exactamente. Y hoy, o sea, hizo un shock de deuda sin un shock de inversión. O sea, que no generó con esa deuda las inversiones necesarias para crecer la economía a tal punto de poder pagar esa deuda. Sí, y si no me equivoco, la mayoría de las plazas se hacen con presupuestos municipales, no con presupuesto provincial, digo, por el tema de las plazas, que es un tema que identifica a los a los gobiernos de signo radical. Sí, pero él es el gobierno provincial en ese momento para sostener el triunfo electoral que va a tener en 2015, en el 2017, hubo una gran transferencia de fondos para esa obra menor a los departamentos que ellos gobernaban. Sobre todo, yo por ejemplo vivo en Las Heras y se notó mucho el esfuerzo de la Intendencia de Las Heras, porque era una intendencia más discutida, porque acá el peronismo siempre ha sido muy fuerte, de ganar. Aparte es muy claro cómo cambió la lógica de la inversión. La obra pública empezó a concentrarse en los barrios más pudientes de Las Heras, y haciendo esta obra que es una obra muy valiosa. Yo creo que ¿Cuál obra? Muy importante. Esta obra de recuperar los espacios públicos. Ah, porque lo de la Avenida San Martín fue por un empréstito del BID que había conseguido en su momento Miranda. Sí, no me refiero no me refiero a la obra en sí misma de la calle San Martín, me refiero a esto de las bicisendas, han hecho un parque nuevo acá en el Soldado, el Parque de la Familia, en Las Heras. Y la verdad el impacto que tiene en la calidad de vida de los ciudadanos de los barrios es impresionante. Y está bien, claro. No, eso sí, claro que está, pero tomar deuda pública, deuda en dólares, para eso está, porque eso se puede hacer perfectamente mejorando la administración de los ingresos sin tomar deuda en el extranjero. Bueno, estábamos hablando de este fenómeno de Mendoza, donde tuvimos un shock de deuda muy fuerte en el primer año del gobierno de Alfredo Cornejo, que no impactó en la economía como debería haber impactado con semejante monto de endeudamiento, y Mendoza se encuentra en una situación totalmente crítica. Digo, algunos datos de la evolución de las actividades en Mendoza. El agro ha decrecido en los últimos 15 años un 40%. Minas y canteras un 50%. Industria manufacturera un 14%. Comercio y turismo crecieron un 14% hasta el 2011 y después de ahí cae un 24% hasta el 2020. Bueno, y puedo seguir así enunciando cómo se han desplomado la mayor cantidad de rubros de la economía mendocina. La tasa de endeudamiento con el gobierno de Alfredo Cornejo creció exponencialmente. Ese endeudamiento no se utilizó para apuntalar las actividades económicas de Mendoza más importantes. Incluso esto que hablábamos recién, se destinaron en gran medida a construcción de esta obra menor, que la construcción tiene un impacto muy alto en el PBG mendocino, es el 2% aproximadamente, y hoy nos encontramos una provincia totalmente estancada económicamente, no estancada en realidad, en retroceso, en franco retroceso, con un nivel de deuda muy alto y sin avisorar en el corto plazo cuál es el camino de salir de esto. Y al mismo tiempo nos encontramos que los actores económicos participan, algunos de ellos, políticamente, en el frente político que en gran medida fue responsable de esta situación económica. Entonces digo, esta cuestión de la necesidad de contar con una dirigencia que tenga claro cuál es el camino para salir de la recesión económica en la que se encuentra inmersa la provincia. Sí, y además que recuperen el conocimiento. Digo que recuperen el conocimiento porque no puedo decir, y no podría decir de ninguna manera, que en el caso del diputado Alfredo Cornejo sea un ignorante en la materia política, muy por el contrario, podríamos decir un experto, además un conocedor, un hombre formado y un formador, además, porque ha sido docente, debería ser docente. Y sin embargo, leía en una nota que decía, el kirchnerismo, como le gusta decir a él, fomenta o estimula procesos de consumo que son lo contrario a la izquierda. No sé de dónde estudió eso, pero puedo asegurar que
no tiene mucho que ver la izquierda y la derecha con que haya o no consumo. Me parece que apunta a algunas cuestiones medio epiteliales, ¿no? Un poco, podríamos decir, mezquinos como concepto político. Sí, Sí. pensando bien, digo, haciendo el ejercicio de pensar bien de Alfredo Cornejo, demuestra una idea que, o sea, una mirada sobre la política argentina y lo que representa el kirchnerismo o el peronismo actual, infantil. Digo, una construcción mediática infantilizada del peronismo, del Frente de Todos de la Argentina, que lo ponen como una especie de grupo ultra ideologizado, de izquierda, vinculada al comunismo y al socialismo, este socialismo también infantil, imagen infantil que encontró este socialismo del siglo XXI, de Chávez y compañía, que ahora me han llegado por lo menos muchas noticias así, fake news del gobierno de Pedro Castillo de Perú, y lo de Chile, y hay una construcción infantil de qué representan estos movimientos políticos, estos frentes políticos, y se paran enfrente de esa construcción infantil. Entonces terminan teniendo que si no fueran tan responsables de la crisis es para reírse, pero terminan construyendo alternativas infantiles también, en lo discursivo, en el relato me refiero. Sí, Entonces, eso le baja el precio a la política, básicamente. Sí, y totalmente. también les pasa, me parece, Juan Manuel y Ariel, que ellos se terminan creyendo ese discurso, lo construyen en base a ficciones que elaboran ellos en sus laboratorios de pensamiento, que no tienen mucha masa crítica, simplemente juegan a inventar algunas cosas que ya les han dado resultados, como mentir, nunca decir el dato concreto, inventar estas cosas infantiles sobre otros países y otros gobiernos, que cuando ocurre exactamente lo mismo en países o con gobiernos que ellos admiran, no los ponen en valor, los miden con otra vara. Por ejemplo, la reelección de los líderes de Latinoamérica tiene otro precio que la reelección de los líderes europeos norteamericanos. Claro, porque justamente él fíjese qué coincidente que este diputado dice que en realidad hay una pérdida de representatividad en todo el mundo, algo que no es muy novedoso y tampoco es que ocurra ahora, ¿no? Viene pasando. Con leer los diarios es suficiente, claro. Sí, y habla de Merkel, además, como una gran líder. Sí, ahí sí. no cuestionamos como a los intendentes, cuestionó él que estaban mucho tiempo en el poder. Bueno, Claro, estas contradicciones. Merkel lleva nada más que 16 años como primer ministro, sin contar lo que ha llevado como legisladora, como concejal y gobernadora, ¿no? A ver, Toda no su solamente... vida ha tenido cargos de liderazgo Merkel. Sin embargo... Yo decía recién... perdón. Sí, dale. No, que decía recién que pensando bien de Alfredo Cornejo, digo que infantiliza la discusión política de esta manera, y vos recién decías que hasta se lo debe creer. Digo, eso es pensar bien, que se cree lo que dice. Claro. Yo en el fondo no creo que se crea lo que dice. Sí, yo creo que digamos, cuando está solito y su alma, cuando se acuesta en la almohada, cuando se acuesta y pone su cabeza sobre la almohada, a lo mejor se acuesta en la almohada porque le alcanza. Pero lo otro que iba a decir, esto de la institucionalidad, que es parte del relato, él construyó un relato muy hábilmente también, esto no hay que perderlo de vista, porque hay que saber discutir y polemizar con esta construcción que él hace, de la institucionalidad mendocina y ordenar las cuentas. Digo, las cuentas no solamente no las ordenó, sino que las empeoró gravemente. Ordena una variable muy significante que de las cuentas públicas de Mendoza, pero termina generando un endeudamiento que en el marco de la pandemia y la renegociación de la Argentina de la deuda pública se pasó de largo. Pero el gobierno de Suárez tuvo que renegociar deuda y hemos perfilado deuda, va a ser hasta cuándo. Sí, pero Juan Manuel, usted ha coincidido conmigo en una organización como es la Asociación de Ejecutivos de Mendoza, en donde, por ejemplo, estaba, fue hasta hace poquito vicepresidente de Adolfo Brennan, presidente del amigo Gustavo Kretschmann. La mayoría, no podría decir de ellos dos en particular, no podría señalar a nadie en particular, pero la mayoría aplaudía hasta con los pies a Alfredo Cornejo y hablaban de la prolijidad en la administración.
Se la comen ese prolijidad. discurso, Ariel, se lo comen. ¿Cómo? Sí, es que acá, Sí, acá pero se lo lo más comen y importante, lo pagamos, pues nosotros lo comemos como discurso, porque lo terminamos pagando, ¿no? A la Bueno, pero prolijidad. acá hay pero algo, que ellos parecen no ver esa parte. Ellos mientras no le entreguen guita a los pobres, no le entreguen guita, no subsidien a los que no pueden acceder a la justicia, a la salud, a la seguridad y a la educación, para ellos está todo bien, ¿viste? Si su empresa se caen a pedazos, no le importa, porque son empresarios exitosos de empresas melindrosas que siempre dependen de las prebendas del Estado y que siempre dependen, ellos siempre, todo lo que han hecho lo han hecho laburando, todo ese discurso no sale de la nada, sale de estos empresarios que hoy se animan por primera vez en la historia mendocina a participar de una lista en forma directa, salvo cuando los gobiernos demócratas en las épocas de dictaduras militares. Siempre han estado escondidos, no se asumen de derecha, no se asumen liberales en lo económico y no se asumen racistas, pusilánimes, bueno, todos los adjetivos que tiene la derecha, lo peor de la derecha actual, que es una derecha no ilustrada, es una derecha ignorante y es una derecha que hace muchísimo daño con sus afirmaciones falaces. sí, ahí quería decir algo muy importante, que es que, fíjense que el discurso es construido de las usinas de las grandes empresas argentinas, de la AEA, que lo hemos hablado en otras oportunidades, es que la presión impositiva es la responsable de impedir el desarrollo argentino. Claro, Recién hace hablábamos una de los tres, semana, Juan pero Manuel, quería hacer esta entrevistamos, explicación. Digo, en sí, esto que hablábamos del informe de Colatina, de estos sí, tres periodos de crecimiento del 60% de la sí, cantidad de empresas, del estancamiento y el decrecimiento posterior, la sí, presión impositiva argentina fue la misma. claro. Ese, Bueno, ese yo dato, o sea, te quería durante decir, 2003-2011 crecimos un 60% con este nivel de presión impositiva. Evidentemente no es la variable determinante claro. para el desarrollo de las pymes argentinas y mendocinas también. Bueno, hace una semana nosotros entrevistamos a un referente PYME de Mendoza que exactamente tenía este discurso. Decía que la variable peor de la Argentina era la presión fiscal que no los deja crecer a las pymes. El mismo discurso que tienen los dueños de los bancos y los regentes de las multinacionales en la Argentina. Bueno, pero enseguida nomás, ni bien Juan Manuel concluya con su columna y hagamos lo que Sí. tenemos que hacer, vamos a escuchar enseguida nomás a Javier Costarelli, que está con un empresario pyme, que es el presidente de la CECITES y que no tiene esa mirada idéntica. Y nos va a hablar inclusive del Ahora 30, este nuevo y novedoso plan que ha promovido el gobierno de la Nación. Bueno, Entonces, no, quería cerrar con esto. Esto estamos hablando de este discurso, esta agenda de las pymes, que lo venimos también mencionando en otras oportunidades. Fíjense que las cámaras territoriales de Mendoza, de San Rafael, Alvear, San Martín, Tunudán, han hecho una campaña que si no recorre la ruta 40 al sur, va a haber los carteles que dicen menos impuestos, más pymes. claro. Es la agenda hoy, es la agenda número uno, la preocupación número uno instalada en los gremios empresarios y es la noticia que generan las cámaras empresariales en los medios, siempre referida a la presión fiscal. Y cuando uno chequea ese dato, se encuentra con que la Argentina no está en los peores indicadores de presión fiscal a nivel internacional. Así que bueno, Sí, y el para la otro próxima dato, Juan Manuel, es columna, que ellos no pagan todos los impuestos. también. Son Pero bueno, evasores lo y que eluden los impuestos. tengo que dejarlos ahora porque tengo otro compromiso en este momento. Bueno, Pero bueno, para la próxima semana vamos a estudiar un poco la presión fiscal de la Argentina respecto a los demás países. bueno, cómo no, Juan. Un Eh, gusto, como siempre. Muchas muchas gracias. gracias y que se mejore del todo y para siempre. Gracias, hasta luego.